epitelino de York-Sapp. Entre los 20 y 40 años, que son los TSG mixtos, no seminomatosos, y a partir de los 60 años que más se presentan los famosos seminomas testiculares que se pueden ver en varones de 60 años. La mayoría de esos tumores nacen en el testículo y a partir del testículo pueden soltar la metástasis a otros sitios. Pero existe hasta un 5% de estos tumores que no nacen en el testículo y que nacen a nivel de la línea media, ya sea rectoperitoneo, ya sea mediastino, ya sea tiroides y ya sea sistema nervioso central. En general, 5% son extragonadales. Ahora, lo interesante de estos cánceres es que desde los años 70 son los tumores que más se curan. El tratamiento para tumores de células germinales no ha cambiado desde los años 70, 80. Le seguimos dando el mismo tratamiento porque son tumores específicos que se pueden curar. A pesar que estén metástasis por todos lados, se pueden curar y su tasa de supervivencia puede ser hasta el 95%. Entonces, para nosotros, un TSG, un joven, es una emergencia oncológica, o sea, le damos con todo, rapidito hacemos todo porque sabemos que ese chico se puede curar. Igualito pasa en las mujeres. Ahora, los TSGs en sí, como ustedes lo ven, no es una patología entre los 0 y 50 años, no es como que una patología común, lo ubicamos acá, específicamente como el octavo o noveno lugar, y su tasa de mortalidad es muy poquita, muy poquita. ¿Okay? Si nos vamos a Latinoamérica y el Caribe, varones entre los 0 y 50 años, segundo lugar, ¿ok? Segundo lugar en incidencia, específicamente con una mortalidad que se eleva un poquito más. Y si nos vamos a Perú, entre los 0 y 50 años, en varones, el tumor testicular o el TSG es el segundo lugar en incidencia con una mortalidad muy escasa en sí. ¿Okay? La etiología, como les dije, deriva de las células primordiales terminales que aparecen específicamente a la cuarta semana, que están localizados en el intestino posterior específicamente, pero conforme se da el desarrollo embrionario, estas células del intestino posterior tienden a migrar, van a migrar del intestino posterior específicamente hasta las zonas donde van a desarrollarse las famosas gónadas específicamente masculinas en sí. Ahora, histológicamente podemos presentar de un solo tipo, ¿okay? Los famosos seminomas y los no seminomas, así los dividimos. Tumores seminomatosos, valga la redundancia, son solamente seminomas, y los no seminomatosos, que hay combinación de varios, la mayoría de veces hay combinación de 2 hasta 3 tipos de estos celulares en sí. Entonces, dentro de los seminomas tenemos el clásico, anaplásico, espermatocítico y trofolástico, y dentro de los no seminomas tenemos varios tipos histológicos como el carcinoma embrionario, el York-Sapp o tumor endodérmico, el coliocarcinoma, que es el más agresivo, y los teratomas en sí, que son tumores que tienen tejido de todos los tipos, cartílago, hueso, pelo, todo hay en estos teratomas en sí. Como les dije, el 90% testiculares, 10% son ováricos, ¿okay? Hay un 2 a 5%, la mayoría nacen, un 95% nacen en los testículos, pero un 2 a 5% nacen fuera de los testículos, y la zona donde más nacen fuera de los testículos es a nivel del mediastino en sí. Entonces, este es un seminoma, es un tumor blanco nacarado, bien característico, localizado en el testículo, y de los no seminomatosos, el más, dentro de los no seminomatosos, el más agresivo es el coliocarcinoma. Esta variante da metástasis por todo lado, cerebral, pulmonar, por todo lado da metástasis. Y este es el famoso teratoma, que es el menos agresivo de todos, pero lo que ubicamos es tejido de todas las, todo tipo de tejido cuando abrimos este tipo de tumor, ¿no? Ahora, se dice que desde que tenemos una lesión premaligna que se da un tumor de células germinales, pueden pasar entre 5 a 7 años para que aparezcan eso. Y dentro de los factores de riesgo más importantes, ¿cuál es el que más predomina? La criptorquidia. Y llámese criptorquidia a la ausencia de descenso del testículo. O sea, generalmente creo que hasta los 2 años los testículos ya tienen que estar en las bolsas escrotales, y lógicamente si estos testículos no bajan y se quedan a nivel de la cavidad abdominal, más adelante podría aparecer un tumor de células germinales. Por ahí, la mayoría de jóvenes que he visto dicen: doctor, ¿y cuándo te pareció? No, cuando partido me pegué un pelotazo y desde allí
me creció el tumor. No, otro me tiraron una patada y desde allí me creció el tumor. Entonces, pero no existe asociación con los traumas. Generalmente la única fuerte asociación que hay es con la criptofilia en sí. La parte de diseminación de estos tumores de células terminales se diseminan ganglionalmente y dependiendo del tipo de histología, la mayoría, por ejemplo, como el coriocarcinoma, hace metástasis vía sanguínea por todo lado. Se va por todo lado, este tumor se puede ir por todo lado. Diagnóstico, para el diagnóstico, un examen físico, una ecografía testicular. La mayoría de los chicos llegan por aumento de volumen del testículo. Un paciente que más o menos tenía 17 años, 18 años, creo. Dicen que el médico ceronista de su posta le había dicho que era una hernia. No, esta es una hernia. Creo que ni lo examinó. Le dio algo para el dolor, nada más. Pasaron 4 o 5 meses, llegó a la emergencia con Disney. Tenía metástasis pulmonar y la hernia no era hernia, sino era un tremendo tumor testicular. Entonces, he ahí la importancia del médico ceronista. Ustedes van a ser ceronistas y la idea es examinar al paciente, ¿ok? Para darnos cuenta de a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Entonces, si prácticamente no se palpa el nódulo, lo que se hace es una ecografía testicular y obviamente mucho utilizamos los famosos marcadores de células germinales, AFP, beta-HCG y LDH, que es lo inicial. Ahora, si tú tienes un tumor testicular, ¿ok? Y tienes marcadores elevados, doctor, hay que hacerle biopsia. La biopsia es la orquiectomía. Hay que sacarle el testículo para poder, la orquiectomía o sacar todo el testículo funciona como biopsia y me podría dar el diagnóstico histológico a lo que me voy a enfrentar. Hemos tenido casos específicamente donde ustedes saben que este estudio de estas patologías demora 5 a 7 días y si le quieren hacer inmunohistoquímica va a demorar más. Entonces hemos tenido casos de emergencia de pacientes con disnea que ya se están ahogando con masa testicular, meterlos a sala de operaciones para quitarle el testículo no va. Masa testicular, marcadores elevados, de frente tratamiento sistémico. La única forma de salvarle la vida. La idea es en sí, más que los protocolos, los pasos, prima salvar la vida. Clínica, 30-40% tienen un dolor sordo, ¿okay? Un 10% tienen un dolor agudo, ¿okay? Como habíamos dicho, algunos de estos pacientes vienen con ginecomastia. ¿Por qué? Porque la beta-HCG que se eleva es parecida a la que se eleva cuando las mujeres están embarazadas. Entonces, obviamente, hace crecimiento del tejido mamario, causa ginecomastia. La beta-HCG también se parece específicamente a la T3, T4. Entonces, podría causar síntomas de hipertiroidismo, taquicardia, sudoración, desesperación. Y, lógicamente, bulto, cambio de tamaño del testículo, pesadez. Y cuando ya ha hecho metástasis a nivel de ganglionar retroperitoneal, atrás por los riñones, podría causar dolor lumbar y lógicamente la ginecomastia algunas veces causa mucha sensibilidad a nivel de la región torácica. Signos o síntomas de enfermedad avanzada, tos, disnea cuando hay metástasis y cuando ya se va a cerebro tipo coriocarcinoma, dolor de cabeza y hasta convulsiones. Marcadores tumorales, beta, AFP, LDH. No se olviden, eso es lo que nosotros pedimos. Y para las tomografías le pedimos todo. Tomografía cerebral, todas las tomografías, porque en el cerebro podemos encontrar esto. Y esto es característico de los tumores de células germinales y también de los tumores de las placentas, específicamente las neoplasias preferenciales gestacionales, las famosas metástasis en suelta de globos, redonditos, como si los globos de helio ascendieran en el cielo, ¿no? Varios de estos de acá. A nivel, por ejemplo, acá tenemos pulmón, por acá tenemos retroperitoneal, estas masas que están acá, y a nivel cerebral tenemos bastante. Incluso así los podemos salvar, porque como les dije, esta neoplasia tiene alto potencial de recuperación y de tratamiento. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, el pronóstico de los tumores de células germinales no es tan malo como otros tipos de cánceres. Entonces nosotros tenemos categorías pronósticas que les aplicamos a los tumores cuando aparecen. Tenemos riesgo bueno, riesgo intermedio y riesgo
riesgo pobre en sí. Entonces, ¿por qué sirven los riesgos? Porque los riesgos nos dicen la supervivencia a 5 años de este paciente. Un riesgo bueno, casi el 90% están vivos a los 5 años. En el intermedio, el 80% están vivos, y en el riesgo malo o pobre riesgo, un 50%. Entonces, incluso en el pobre riesgo, que es pacientes que tienen metástasis viscerales, hepáticas, cerebrales, incluso ahí, a 5 años pueden estar vivos la mitad, un 50%. Entonces, esto es en el no seminoma. Y en el seminoma es el tumor de mejor pronóstico, no tiene pobre riesgo, no hay seminoma malo, hay de buen riesgo y de riesgo intermedio. Entonces, los potenciales curativos son altos y grandes en estas neoplasias. El estadiaje, TNM y los marcadores tumorales. ¿Okay? TNM y los marcadores tumorales son 4 cosas que nosotros necesitamos para estadiar: tamaño tumoral, N ganglios, N metástasis y los marcadores tumorales. Y de acuerdo a eso, vamos a estadios, y de acuerdo al estadio, damos el tratamiento en sí. La mayoría de seminomas los encontramos en etapas tempranas, la mayoría de no seminomas los encontramos también en etapas tempranas, por ahí un 19% de estadio clínico 3, y en el seminoma un 4% de estadio clínico 3 en sí. Y el tratamiento, comenzamos primero con la orquiectomía, ¿okay? La quimioterapia, ¿okay? Y en algunos casos no damos quimioterapia sino radio, ¿okay? Y si tenemos masas retroperitoneales, primero le damos la quimio, vemos cómo bajan las masas, y si quedan masas retroperitoneales, entra el urólogo oncólogo a sacar lo que queda. Entonces ese es el enfoque. Muchas veces lo que queda después de darles tratamiento es fibrosis, es cicatriz, porque como les digo, estos tumores responden muy bien al tratamiento.